Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga de comandos en Minecraft. Esta vez estamos en la educativa porque me apetece un poco enseñaros lo que he estado construyendo. Estoy construyendo este mundo para utilizar en las clases, lo voy subiendo por Twitter si queréis seguirme para ir viendo cómo va la construcción. Pero bueno, lo que os voy a enseñar hoy se puede hacer tanto en Java como en el educativo como en Bedrock y los comandos son exactamente los mismos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Cómo mandar mensajes, no mensajes para todo el mundo en el chat, sino privados, y luego también cómo hacer gráficos para que aparezcan letras por en medio de la pantalla para los jugadores. Vamos a ello. Esta vez vamos a ver unos comandos que son más sencillos que los anteriores, pero que nos vienen muy bien para cuando jugamos en modo multijugador, porque en Minecraft no tenemos, por así decirlo, un chat de voz, cosa que vendría genial, pero no lo tenemos. Lo que tenemos es nuestro chat si pulsamos Enter. Yo ahora escribo aquí algo en el chat, lo recibe todo el mundo y les llega que yo he sido la que lo he dicho, pero a lo mejor yo no quiero mandar un mensaje que lo lea todo el mundo, sino solo a específicas personas. Entonces, para hacer eso, tenemos diferentes comandos que podemos utilizar. El primero de ellos es el comando MSG, el diminutivo de mensaje. Y como veis lo podemos mandar a todos o aparece mi nombre y si hubiese otro jugador aquí dentro podría escribir su nombre y esto haría que solo le llegase a ese jugador el mensaje. Y si yo lo escribo, veis que ahora cambia y dice que he susurrado algo. Eso quiere decir que solo a la persona a la que se lo he susurrado ha recibido este mensaje. Lo mismo lo podemos hacer con el comando W, que es más fácil porque es simplemente W. Escribimos el nombre de la persona a la que se lo queremos mandar y luego el mensaje directamente y le damos a Enter. Y también lo podemos hacer con tel, ¿vale? Igual escribiríamos para quién va y lo mandamos. También podemos usar el @p para mandárselo al jugador más cercano o para mandárselo a todos, pero para mandárselo a todos escribiendo directamente en el chat no hace falta que utilicemos comandos. Luego también tenemos el comando title, que para lo que sirve es para poner esos gráficos que se ven aquí en el centro de la pantalla, que hay veces que está muy chulos utilizarlos. ¿Cómo los utilizamos? Pues primero escribimos siempre title y después de eso tenemos que decidir si lo queremos que lo vea todo el mundo, solo alguna persona. Yo lo voy a mandar para todos. Y ahora tenemos que seleccionar cómo queremos que sea. Si queremos que sea un título grande, un subtítulo o un subtítulo todavía más pequeño. Son como 3 tamaños: grande, mediano, pequeño. Así que voy a hacer el grande y ahora ya escribo el texto que quiero que aparezca. Veis que aparece ahí en grande y se queda en la pantalla si yo me muevo. Puedo decirle que aparte de este título quiero que además aparezca un subtítulo y además quiero que haya también un action bar que va a salir más pequeño, ¿vale? Y ahí veis los 3 tamaños que tenemos de título. Veis que desaparecen rápido, pero si no desapareciesen podemos utilizar el comando clear para quitarlos o reset para quitarlos todos. Y también tenemos el de tiempo. ¿Qué hace este? Pues cuánto tiempo queremos que esté, ¿vale? Fade in es cuánto tiempo tarda en aparecer. Si queremos que aparezca al según lo mandamos 0, cuánto tiempo se queda. Estos son tics del juego, pero bueno, vamos a decir que son como segundos. Podemos decir 10 y fade out, cuánto tiempo tarda en hacer ese efecto de desaparecer. ¿Para qué es esto muy útil? Porque yo puedo usar el comando title para meterlo en comandos y podéis hacer pues aventuras o que por ejemplo cuando llamen al timbre de vuestra casa les salga algún título, cosas así que pueden ser muy chulas de utilizar. Y esto es todo en el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda o queréis saber un poquito más sobre este tema, dejádmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.